Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a desarrollar el curso de literatura con el tema géneros literarios y figuras literarias, ¿no? Dos temas en uno. Que obviamente se engarzan, se unen para desarrollar algo mucho mayor que es la teoría literaria, ¿no? Ambos temas pertenecen a la teoría literaria, pero aquí están separados, ¿no? Veamos entonces lo que quiere decir los géneros literarios, ¿no? Para ello voy a dar primero la definición, voy a aclarar la definición que está en el esquema, ¿no? Los géneros literarios son maneras de clasificar los textos, ¿no? Ahí dice categorizar, que es lo mismo que clasificar los textos. Es decir, yo digo, este texto pertenece al género lírico, este otro texto pertenece al género épico y este otro texto pertenece al género dramático, ¿no? Porque estoy leyendo un texto. Para eso me sirve, para ordenar más o menos y ubicar el texto dentro de un determinado género. Esa es la utilidad de los géneros literarios. Ahí en el esquema ustedes están viendo la figura, ¿no? La figura de un hombre barbado y es Aristóteles, ¿no? ¿Y por qué está Aristóteles ahí? Porque Aristóteles fue el primero que habló de esta clasificación en su texto Poética, ¿no? En un manuscrito que él hizo se tocaba por primera vez este tema de los géneros literarios, ¿no? Que él lo va a llamar mímesis, ¿no? Mímesis quiere decir imitación. Entonces los géneros literarios se dividen así, de esta manera, ¿no? Y el género épico, épico viene de epos, que quiere decir hazaña, ¿no? Es un género donde se encuentran pues grandes héroes que realizan grandes hazañas, en el caso de la Ilíada, por ejemplo, Aquiles, ¿no? Y que después con el tiempo va a devenir en el género narrativo, es decir, en la novela y el cuento. En la Edad Media existía lo que se llama el cantar de gesta y casi en la postrimería de ella y el inicio del Renacimiento nos vamos a encontrar con el poema épico. Ese es con respecto a la épica. Luego viene el género lírico, que es una cuestión más subjetiva, no más interior, que tiene que ver con la poesía. ¿Cuáles serían las especies del género lírico? Las especies del género lírico serían la elegía, que es un canto de dolor, ¿no? Ya sea por la muerte de alguien o por la pérdida de la amada. La égloga, ahí dice también en el esquema, la égloga se refiere a poesía dentro de un marco que es el campo, el bosque, ¿no? Por ejemplo, las famosas églogas de Garcilaso de la Vega, el español, que desarrollaba estos temas amorosos dentro del campo y los personajes eran los pastores, ¿no? Y las pastoras, obviamente. Y por último tenemos el género dramático, ¿no? El género dramático es aquel que se significa, ¿no? En un escenario, en un teatro, ¿no? Eso se llama género dramático. Tiene que haber una interacción entre personajes con diálogos. ¿Cuáles son las especies del género dramático? Tenemos la tragedia. Una tragedia, ¿por qué se llama tragedia? Porque tiene un final infeliz, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, pues, ¿no? Los dos personajes principales se mueren, o en el caso de Romeo se suicidan. Eh, Tenemos la comedia, que obviamente es una situación pues, que provoca mucha hilaridad, mucha risa, ¿no? Y tenemos una combinación de ambos que vendría a ser la tragicomedia o drama específicamente. Vamos a pasar entonces a las figuras literarias. Entre las figuras literarias tenemos la primera, que es la metáfora, ¿no? Y lo vamos a simplificar como A es B. Dylan nos va a leer un ejemplo. Tú eres el huracán y yo la torre. Tú eres el huracán, ¿no? Tú, o sea, A es B y yo la torre. La siguiente, el símil, es una semejanza. Eres como la noche callada y constelada. Eres como, ¿no? Está haciendo una semejanza, una comparación. El siguiente sería la antítesis, perdón, que es la oposición de conceptos. ¿Sí? Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Corto y largo, ahí está la antítesis, ¿no? Corto y largo. Seguimos con el epíteto. Por ti la verde hierba, el fresco viento. Fresco, viento, verde, hierba. El epíteto que viene a ser un adjetivo que realza al sustantivo. Verde, hierba. Una cualidad inherente, ¿no? La hierba, ¿cuál es la cualidad inherente? Verde. ¿Y cuál es una cualidad inherente al viento? Que sea fresco, ¿no? Son cualidades inherentes. ¿Qué quiere decir inherente?
que ya se considera como tal, que ya tienen esas características, ¿no? Y lo que hace el epíteto es resaltar. La siguiente figura literaria sería el hipérbaton, que es un cambio sintáctico, ¿no? Es un desorden sintáctico. Y vamos a leer una oración. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. Del monte en la ladera, ¿no? En la ladera del monte. ¿Te das cuenta cómo se ha alterado el orden sintáctico para dar ese efecto, ¿no? En la poesía. Luego tenemos la hipérbole, que es la exageración. Ejemplo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Todos los hombres de la tierra, está exagerando, pues no me pueden rodear a mí todos los hombres de la tierra, pero con ese verso yo quiero entender que muchas personas me rodearon. Entonces eso se llama hipérbole, lo que es una exageración. Y concluimos con la anáfora, que es una repetición en varios versos, de una palabra o varias. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Muy bien, era, en los versos se está repitiendo eso es la anáfora, ¿no? Lo que le va a corresponder a ustedes es el desarrollo de ese cuestionario de 14 preguntas. ¿Ok? Yo voy a desarrollar los pares y ir explicando, y ustedes van a desarrollar los impares. Pregunta 2, por favor. En la poética de Aristóteles, el filósofo griego discurre sobre los géneros literarios y se refiere a uno de ellos con los siguientes términos. Es una imitación de temas serios. Muy bien, Dylan, temas serios. ¿Seguimos? Es un verso de gran vuelo y en forma narrativa. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Que es un verso extenso, de muchas sílabas. Y su extensión no tiene límite fijo en el tiempo. Y ha dicho narrativa. Y cuando es narrativo, se refiere a la épica. Con dichas características se hace referencia al género, obviamente, épico. ¿Clave? A. Vamos a la pregunta 4. En los siguientes versos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, como las hojas cuando ya lo fría, estación se aproxima, van cayendo, y la rama su fronda al suelo fía. De Adán las malas siembras van subiendo. Muy bien, Dylan. La respuesta a ese interrogante es la A, alternativa A. Vamos a la 4 sí, la A. Vamos a la 6. Rústico nace entre desnudas peñas, un palacio tan breve, que al sol apenas a mirar se atreve, con tan rudo artificio, la arquitectura está de su edificio, que parece a las plantas, de tantas rocas y de pequeñas tantas, que al sol tocan la lumbre. Muy bien, vamos a las claves. ¿Cuáles son? A. Epíteto. B. Símil. C. Prosopopeya. Y D. Hipérbaton. Bien, la clave es la E. Vamos a la 8. En el siguiente fragmento de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, es posible notar algunos rasgos típicos del género dramático. Indique cuáles son. Muy bien. Habitación pintada de amarillo. Muy bien, eso se llama acotación. Cuando te presentan dónde se va a realizar la escena, esa es la acotación. Y luego viene un diálogo, ¿no es así, Dylan? Sí. Ya, entonces tendríamos la acotación y el diálogo. La respuesta es la D. Vamos a la pregunta 10. Hermoso Filis, siempre yo te sea amargo al gusto más que la retama, y de ti despojado yo me vea, cual queda el tronco de su verde rama. Si más que yo el murciélago desea, la oscuridad ni más luz desarma. Muy bien, la clave sería la D. 10 dedos. Vamos a la 12. El género lírico suele recurrir al empleo de diversos recursos retóricos. En los siguientes versos de Azul, de Rubén Darío, ¿qué figuras se emplean? En las pálidas tardes, me cuenta una amiga, las historias secretas llenas de poesía, lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas, lo que vaga la niebla, lo que sueñan las niñas. Muy bien, la clave sería la A. Vamos a la última 14. La poesía de José Santos Chocano recurre muchas veces al retoricismo. En los siguientes versos, ¿qué figura literaria no se ha empleado? Muy bien. La clave sería la B.
ahí hay dos conceptos que no figuran en el cuadrito, que son el polisíndeton y el asíndeton. El polisíndeton se refiere a las conjunciones, y ustedes si se fijan en ese ejercicio, las conjunciones y, se utiliza mucho la conjunción y. Y el asíndeton es cuando no se utilizan las conjunciones, ¿no? En este caso pueden ser y o, y ahí no se está utilizando. Muy bien, jóvenes, yo quiero que revisen esas claves que he dado en algunos casos, si ustedes coinciden o no, y si no coinciden, me hacen la pregunta respectiva. Muy bien, nos vemos ya en el aula para resolver, en el aula de WhatsApp, obviamente, para resolver algunas interrogantes. Gracias, muchachos.